Dios, que vive por los siglos de los siglos. Mis hermanos, qué bendición poder alabar al Señor y poder cantar a Dios. Poder entregar nuestro sacrificio vivo y santo, agradable, que es nuestro culto racional. Amén. En este día vamos a oír la palabra del Señor. Prepare su Biblia en el primer libro a los Tesalonicenses, capítulo número 5. Quiero, en lo que usted busca su Biblia, quiero tomar el tiempo para saludar a unas personas, o a las personas, mejor dicho, los hermanos que nos verán a través del internet. El día domingo por la tarde me entró una llamada de un hermano a la lejanía de mi país, de Guatemala, saludándome y también pidiendo de favor si le dábamos permiso para transmitir los cultos que se están grabando, que se están subiendo por YouTube. Y pues el anhelo nuestro es que la palabra del Señor sea oída por todas partes. Así que con toda libertad le dije, hermano, claro, tiene usted todo el permiso de hacerlo para que las almas escuchen el Evangelio. El canal donde se transmite el servicio, donde se transmitió el servicio, Producciones Pérez de Huitán, Quetzaltenango, es el lugar donde se transmite. Producciones Pérez es el canal que lo está haciendo, que hizo posible la reproducción, y créelo de que hubieron demasiadas reproducciones y no estamos en favor de, no estamos persiguiendo las reproducciones, sino estamos agradecidos porque pues mucha gente lo pudo ver, mucha más de la que nos ve por Facebook, pero gracias a Dios por ellos está surtiendo efecto, hermanos, el poder transmitir el servicio en vivo. Dios bendiga, saludos pues a los hermanos, amigos de Huitán, Quetzaltenango, y a Producciones Pérez por la transmisión del servicio. Enviamos el saludo desde Elgin, Illinois, aquí en Estados Unidos, muy al norte, más conocido por la ciudad de Chicago. Estamos muy cerca de la ciudad de Chicago, así que Dios los bendiga a ellos. Muy bien, hermanos, primer libro de Tesalonicenses, capítulo número 5. Si de los que nos ven a través de Facebook también tienen Biblia, abran su Biblia y estudien con nosotros la palabra del Señor. Capítulo 5, versículo número 17 y versículo número 18, vamos a leer la Sagrada Escritura. Estos dos pequeños versículos. Dice, orad sin cesar, dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tome su lugar, hermanos, con toda la libertad. Y no deje de alabar al Señor, no deje de glorificar a Dios. Amén, porque hemos llegado a eso y somos siervos de Dios, somos hijos de Dios, hermanos, que exaltamos la grandeza de Dios, exaltamos el poder del Señor, el cambio que ha hecho en nuestras vidas, la transformación que Él ha hecho, hermanos, siendo nosotros pecadores y viles. Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. Gloria sea el nombre del Señor. Si algunos de los que van a ver allá en Huitán van a reconocerme, pues puedan saber de que Dios cambia a las personas. Tal vez allá nunca pensaron que yo iba a ser un cristiano, pero gracias a Dios y por su misericordia que tocó mi vida y puede tocar la vida de todos ellos, quienes todavía no se han entregado al Señor. Así que Dios es poderoso, mis hermanos. En esta ocasión, el mensaje está titulado Orar es la clave. Y me quiero enfocar en este tema muy importante para la iglesia. Y no solo para la iglesia, sino para todas las personas que anden buscando ayuda. Orar es la clave para todo. Orar es la clave para el creyente y para el incrédulo. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en la escritura que leímos. Orad sin cesar. Cuando una persona
conoce del Señor y viene a Cristo, hay una serie de cosas que debe hacer porque es un hijo de Dios. Ya no es el mismo de antes. Y tiene que practicar ciertas cosas para que permanezca en él Dios. He anotado algunos aspectos que una persona, un creyente, debe practicar para mantener el fervor de Dios en él. Pero me voy a enfocar solamente en uno. Por ejemplo, aquellas personas creyentes en Jesús deben asistir a los cultos. Eso está en Hechos 10:25. También deben compartir la fe, o sea, evangelizar. Eso está en Marcos 16:15. Deben servir a Dios. Mateo 20, del versículo 26 al 28. Deben amar a Dios. Eso está en Marcos 12:30. Deben leer la Biblia. Eso está en Juan 15:3. Deben abandonar el pecado. Eso está en Juan 8, capítulo 8, versículo 10 y 11. No deben descuidar su testimonio. Eso está en Mateo 5:16. Deben ayunar. Eso está en Mateo 6:16 al 18. Y sobre todo deben de orar. Eso está en 1 Tesalonicenses 5:17 y en muchas otras partes de la Biblia. Orar. Un cristiano debe practicar estas cosas para permanecer en la fe y no ser víctima de Satanás. Para no caer de la gracia de Dios, para no empezar a sentirse frío espiritualmente, estos aspectos deben ser parte de la vida del creyente. Todos los aspectos, no solo uno, no solo dos, sino todos y aún más todavía, que deben acompañar al creyente todos los días de su vida hasta que muera. Esto no es algo que debe optar cada mañana. Hoy quiero leer la Biblia porque mañana le toca el turno a abandonar el pecado. Y pasado mañana voy a ayunar y traspasado mañana me tocará hacer esto y lo otro. No, eso es algo que lo tenemos que hacer casi todo el tiempo o todo el tiempo. Hay aspectos que lo puede hacer regularmente, como por ejemplo el ayuno. Eso lo puede hacer regularmente porque si lo hace todos los días, al rato se muere muy pronto. ¿Verdad? Pero lo tiene que hacer regularmente. Pero el resto, diariamente, cuando se pueda. Y respecto a la oración, hermanos, que es el tema de hoy, Pablo dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Y el orar sin cesar significa todo tiempo esté la oración en nuestros labios y en nuestro corazón. Muchas de las veces, las veces que Satanás ha ganado terreno en los corazones de las personas creyentes, es cuando deja de orar. Puede leer la Biblia, puede congregarse tal vez, pero si deja de orar, eso es la ruina del creyente. Por eso Pablo insta y dice, oren sin cesar. Oren sin cesar, en todo tiempo estén orando. Levántese, ore. Camina, ore. Come, ore. Trabaje, ore. En todo tiempo esté la oración. Y el mismo Pablo también dice en Romanos capítulo número 1, versículo 9 y 10, dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Ven? El que dice oren sin cesar, el mismo que dice yo lo hago. Yo oro constantemente, hago oraciones por ustedes, por la iglesia en Roma, todo el tiempo, sin cesar. Y el versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Qué
de importante es la oración en nuestras vidas. Es tan importante como el aire que respiramos. Porque si usted deja de respirar por algunos minutos, su cuerpo va a empezar a sentir mareos. Su cuerpo va a empezar a sentir debilidad. Su cuerpo va a empezar a querer caerse y va a empezar a ver visiones y va a empezar a ver cosas que normalmente no las mira, porque el cerebro empieza a dejar de recibir el oxígeno y empieza ya a desmayar y a punto de morir. Pues la oración es el oxígeno del creyente espiritual, porque si deja de orar, empieza también a debilitarse, empieza también a marearse y empieza a ver cosas que no hay, que no son. Si empieza a imaginarse cosas, porque la oración es el poder del cristiano. La oración es el poder del creyente para todo. Meditando yo en la oración, en la palabra del Señor, no tengo por qué repetirlo, porque ya lo saben ustedes que yo tengo ese buen hábito, gracias a Dios, de meditar todo el tiempo la palabra del Señor. Y me fui a acostar meditando en esta enseñanza. De repente, en mi sueño, soñé que estaba caminando en un mercado. El mercado tenía unos escalones para ir al mercado inferior y al mercado superior. Iba a bajar al inferior cuando me intercepta una hermana. No sé quién es en el sueño, no la distinguí. Pero era una anciana que me dice: hermano, venga, quiero que cante. Hermana, pero yo no, ¿qué voy a cantar? Yo no la conozco. Estaba un programa de radio ahí en la segunda parte, un programa de evangelismo en el mercado del sueño. Y me dice: yo quiero que usted cante. Y en mis pensamientos del sueño decía: pero ¿qué canto? ¿Qué voy a cantar? ¿Qué voy a cantar? Y me dijo ella: yo quiero que cante el poder del cristiano está en la oración. Y yo entre mí mismo decía: ay, pero ese canto no me sale. Yo estaba pensando en que me saliera bien el canto para la gente. Y me dijo: hermano, yo quiero que usted cante el poder del cristiano está en la oración. Y me lo dijo 3 veces: yo quiero que usted cante el poder del cristiano está en la oración. Y me dijo: allá atrás hay un enfermo. Y se acabó mi sueño. Cuando yo desperté, pregunté: Señor, ¿qué es este sueño? Yo entiendo la parte del poder del cristiano está en la oración. Pero hay una parte que me dijo la hermana: allá atrás hay un enfermo. ¿Qué es esto, Señor? Todavía no logro responder. Tal vez puedo decir porque habrá alguien que necesite la oración porque está enfermo y necesito ir donde está. O yo no sé qué significa. Pero lo que sí entiendo es que el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Orá sin cesar. Orá sin cesar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 32. Marcos capítulo 14, versículo 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo Jesús a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó a Jacobo, a Pedro y a Juan, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Y yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró. ¿Sabe, hermano? La herramienta del cristiano para todo es la oración.
Un cristiano puede saberse la Biblia de la A a la Z y puede saber usarla muy bien, pero si no ora, está vacío. Está vacío. Porque en la oración, Jesús en sus años en la tierra, Él inculcó la oración porque Él practicaba la oración. Él no comenzaba su día sin orar, porque se iba a enfrentar a demonios. Al mismo diablo se iba a enfrentar Él y tenía que estar empoderado a través de la oración. De tal manera que cuando llegaban los demonios, los endemoniados decían: Señor, 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 ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y ni siquiera el Señor había dicho nada. ¿En dónde estaba todo? Es que estaba empoderado de oración. Tenía el poder de Dios porque en la mañana había hecho su oración y se había dedicado a orar. A orar, porque la oración es la entrada al reino de los cielos. La oración es cuando los cielos se abren, hermanos, y ahí vienen las bendiciones. Hay gente que quiere bendiciones y no ora. Hay gente que quiere que Dios le bendiga y no ora. El cielo se abre cuando oramos. Cuando Esteban dice que iba a ser apedreado, dice que él oró al Señor, y cuando oró, estaba orando, los cielos fueron abiertos. Es la oración el medio que nosotros necesitamos para nuestra vida. Para todo aspecto necesitamos la oración. De temprano, de la tarde, en la noche necesitamos oración. Es el aliento. Si usted no intente quedarse sin respirar ahorita, unos cuantos segundos se va a dar cuenta que va a empezar a necesitar oxígeno. Así es la oración en nosotros. Jesús oraba. Jesús oraba constantemente, fervientemente, de tal manera que cuando oraba, dice que había momentos que su sudor eran como gotas de sangre. Pero él oraba. Pablo dice: oren sin cesar. Hermanos, la oración, la bendita oración, es el medio de hablar con Dios. El único medio de hablar con Dios es la oración. No existe otro medio para hablar con Dios, para expresarle nuestra adoración, para expresarle nuestros pensamientos, nuestros deseos, a través solamente de la oración. Dios ha dejado el medio de comunicación para con Él, que se llama oración. Es el único medio de entrar a Él. No vamos a entrar a Él, hermanos, golpeándonos. Dios no nos va a contestar si nos empezamos a golpear. Dios va a contestar cuando empecemos a invocar su nombre, cuando empecemos a hablar con Él, a tener esa comunión con Él. ¿En qué momento se debe de orar? En todo momento debo de orar. En todo tiempo debo de orar, para no caer en tentación, para fortalecerme, para ayudar, para que Dios me ayude. Mire, hay beneficios de la oración. Yo quiero tocar 5 beneficios de la oración. Hay muchos beneficios, pero yo no tengo mucho tiempo para tenerlo aquí sentado, hermano. Yo sé que usted tiene que ir a almorzar, pero 5 le va a ser suficientes para que usted vea por qué orar. Hay personas que no les gusta orar. Hay personas que no aman la oración. Y es porque no han entendido los beneficios de la oración. ¿Cuál es el beneficio de respirar? ¿Cuáles son los beneficios de respirar? Mantenemos nuestro cerebro lúcido, nuestro corazón y la sangre corriendo por nuestro cuerpo cuerpo con vida, ¿verdad? Así como el respirar tiene beneficios, el orar tiene beneficios. Y para poder hacerlo necesitamos saber y estar convencidos de que esos beneficios funcionan. Por ejemplo, el Salmo 116, versículo 1 y 2, nos dice el beneficio de orar. Salmo 116, versículo 1 y 2 dice: amo a Jehová
pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. El primer beneficio que recibimos nosotros al orar es que Dios nos escucha. Es el primer beneficio, que Dios nos oye. Es el beneficio principal. Si una persona no ora, en ningún momento está en comunicación con Dios, en ningún momento va a recibir nada. Cuando estemos en necesidad, por ejemplo, ¿por qué me debo dirigir a Dios? Ok, yo entiendo que Dios oye, pero ¿por qué me tengo que dirigir a Dios? Hay muchas razones por las cuales dirigirse a Dios. Podemos decir, porque Él es Dios. Simple, Él es Dios. Pero añadamos, porque Él es poderoso. Él puede hacer muchas cosas con poder. ¿Qué más? Porque Él hace maravillas. Porque Él hace prodigios. ¿Por qué más tengo que dirigirme a Dios? Porque Él oye las peticiones, Él oye mi clamor, Él oye, Él es el único que me puede sacar, el único que me puede ayudar, es el único que puede enviarme su socorro, Él es el único. Y otra cosa es que cuando yo voy a Él, Él me oye y lo que hablemos entre Él y yo, queda entre Él y yo. Y puedo confiar. Puedo ir delante de Él, tal vez he pecado y me da vergüenza decírselo a la gente. Pero voy delante de Él, Señor, Señor. Vengo aquí. Y usted conoce todo mi corazón. Si yo hablara lo que mi corazón está, Señor, me avergonzaría delante de los hombres, pero mejor vengo delante de usted. Y a pedir perdón, a buscar misericordia. Y el Señor lo va a ayudar. Usted puede confiar en Dios. Puede confiar en que cuando usted va a Él, Él lo va a escuchar. Puede pasarse horas con Él y Él no se va a aburrir de escucharlo hablar. Así esté repitiendo la misma necesidad y pidiéndole lo mismo. Él no se va a aburrir. Él no se va a cansar. Con Él puede ir a la hora que usted quiera. Se despierta a la 1 de la mañana porque está angustiado, algo lo atormenta. Póngase a orar y va a ver cómo Él atiende. A las 11 de la noche, cuando muchos están durmiendo, Él está despierto. Y si a esa hora yo quiero de Él, Él ahí está. Si a esa hora lo necesito, ahí está. Si a esa hora me siento angustiado y quiero un amigo, ahí está. Si a esa hora necesito consuelo, ahí está. En todo momento está el Señor dispuesto para recibirnos. Pero es necesario saber que debemos de ir a Él confiadamente. Confiadamente. Si me siento triste y angustiado y quiero llorar, ahí está el Señor. Si siento que ya no puedo más con una carga que me pesa, el Señor me la puede quitar. Pero tengo que ir a Él en oración. Tengo que ir a Él humillado, confiado de que Él me va a oír, confiado de que Él me va a recibir a la hora que yo vaya. Si me siento enfermo y el hospital no me atiende, el Señor lo va a atender. Usted puede humillarse delante del Señor, decirle: Señor, yo quisiera ir a un hospital, pero están cerrados y tal vez no tengo fe suficiente, pero en este momento atienda mi oración, Señor, por amor a su nombre. Y el Señor, por amor a su nombre, va a mirar su aflicción y lo va a atender y lo va a socorrer. Esa es la confianza que tenemos nosotros al orar. Y es un beneficio importante la oración. Es un beneficio, hermanos, como usted no se da idea. Es la vitamina del alma. Es el alimento del alma. Es el agua del alma y del espíritu.
A través de la oración nos acercamos a Dios. A pesar de que su trono es invisible a nuestros ojos. A pesar de que su trono está a miles tal vez y miles de kilómetros, nosotros con la oración nos acercamos como que estuviera enfrente. Tan pronto como en un milisegundo, el Señor ya lo tenemos enfrente. Es un beneficio, hermano, de la oración, que bajamos a Dios. No es que bajamos a Dios, es que llegamos a Dios con la oración. Y el trono del Señor abierto. No tiene puerta cerrada. No hay que estar ahí haciéndole cita. Está abierto para todo aquel que vaya. Sabe, hermano, hay lugares que tenemos que viajar por largas horas. Hay lugares que hay que recorrer muchos kilómetros para poder llegar. Y hay lugares que nunca vamos a llegar aunque quisiéramos, porque no tenemos la manera de hacerlo o la economía. Pero a Dios no necesita ni economía, no necesita ni esfuerzo, no necesita ni pagar taxi, no necesita nada. Solo necesita cerrar sus ojos, doblar sus rodillas y empezar a hablar con Dios. Y Dios ahí está. En ese momento, usted va a sentir su presencia. Usted va a sentir en ese ratito, en ese momentito, hermanos, que algo especial está ahí. Ya no está en el mismo, como dice además, la misma atmósfera, sino una atmósfera especial, espiritual, le va a rodear. Esos son los beneficios de orar. Cuando no estamos en oración, estamos perdiendo esos beneficios. Es como tener un seguro médico y nunca ir al doctor. Estar enfermo por querer, se quiebra un dedo, pero nunca voy al doctor. ¿Cómo? Tiene el beneficio, ahí está el seguro médico. Orar es si una persona no ora, está perdiéndose ese beneficio de acercarse a Dios. ¿Quiere consejo? ¿Quiere salud? ¿Quiere bendición? Está Dios. Ahí está Dios. Y Dios recibe a los que van a Él. ¿Quiere hablar en inglés? Él habla inglés. Él entiende inglés. ¿Quiere hablarle en francés? Oh, oui, él sabe francés. Mandarín, portugués, alguna lengua indígena. Él sabe escuchar a todos. Él sabe comprender todo el lenguaje porque Él hizo los lenguajes. No tiene por qué detenerse. Él lo va a entender. No importa. No importa cómo llegue. Tal vez en ese momento de oración no tenga ni palabras que decir, porque está tan angustiado que lo único que tiene es llanto. Pero el Señor ve su corazón y va a ver la aflicción que lo tiene y Dios lo va a oír. Qué bendición, qué privilegio es orar a Dios. Es un gran beneficio, mis hermanos. A través de la oración con Dios, cuando sabemos que Él está ahí, estamos seguros. Usted encuéntrese en medio de un bosque a las 2 de la noche con coyotes a su alrededor y con un terror nocturno. Ore y se va a dar cuenta. Usted va a empezar a percibir un ambiente espiritual y una confianza y una seguridad de que, como dice su palabra, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no van a llegar. Amén. Los coyotes se van por otro lado. El Señor me va a guardar, el Señor me va a guiar, el Señor está conmigo. No temeré del terror nocturno ni saeta que vuele de día. Esa es la confianza de orar. Beneficio número 1: Dios me escucha. Dios me escucha. Beneficio número 2: Juan capítulo número 15, versículo 7. Alabado sea el nombre del Señor. Juan capítulo número 15, versículo número 7. Segundo beneficio de orar, y es que puedo pedir lo que quiera. ¿A quienes le tienen temor de pedir al Señor lo que quiera? No, vea lo que dice Juan 15, 7. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, está la condición. ¿Ah? Está la condición, si permanecen en mí, o sea, si están conmigo, si tenemos una buena relación, si somos amigos, pidan todo lo que quieran y será hecho. Es el segundo beneficio. Yo puedo recibir todo lo que yo pida, conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios no es lo que yo quiero, sino es lo que a mí me conviene, según Dios. Pero Dios concede. A veces no entendemos cuando recibimos las cosas. Pedimos una cosa de color y el Señor nos puede dar otra que funcione lo mismo. Pero lo dio. Pero no entendemos, no es que queremos exactamente como lo pedimos. No, cuando uno pide paciencia, por ejemplo, que es un asunto muy delicado. Cuando uno pide paciencia, ¿qué espera que reciba uno? La paciencia, ¿verdad? Pero no, va a recibir pruebas, ¿verdad? No es que el Señor no contesta, el Señor sí contesta, solamente que para llegar a la paciencia necesita las pruebas. Porque sometida la prueba, uno sometido a la prueba, uno recibe la paciencia. Entonces uno recibe. Y ese es el segundo beneficio. Uno recibe lo que pide. ¿Cuánto tardará uno en recibir lo que pide? Eso es voluntad de Dios. Pero de que recibe, recibe. Hasta ahora dijo Jesús, no han pedido nada en mi nombre. Pedid, pidan. No tenga temor. A veces nos limitamos a pedir cosas espirituales. Pero el Señor no se limita a las cosas espirituales. El Señor se expande a las cosas materiales. Porque sabe que vivimos en un mundo en donde necesitamos cosas materiales. No solamente cosas espirituales que son muy importantes, pero si tiene hambre, por ejemplo, no hay nada en su refri, puede sostenerse en oración, pero el Señor sabe que somos carne y que necesitamos comida. ¿Y qué hace el Señor? Tal vez no nos llaman de la tienda, pero envía a sus siervos, envía a sus mensajeros a llevarnos de comer. Yo sé que usted lo ha experimentado, nosotros lo hemos experimentado. Cuando no hay nada en el refri, como aquella viuda que solo tenía un poco de harina y un poco de aceite, iba a preparar lo último para morirse, y Dios le envió al profeta Elías. ¿Y qué sucedió? Que al llegar Dios a través del profeta Elías, le pidió lo último que tenía, cosa que no se espera que se haga, ¿verdad? Uno espera que venga Dios y lo bendiga, no que le pida. Pero Dios usó ese medio para probar la fe de la mujer. Y mire cómo ese acto de fe hizo multiplicar la harina y el aceite en aquella mujer. Esa mujer clamaba, esa mujer tenía deseos de que Dios interviniera en el asunto. Y Dios intervino y Dios contestó. Ese es el beneficio que nosotros tenemos. Dios nos atiende, hermanos. A veces no de las maneras que queremos, pero atiende nuestras necesidades. Así que si usted no está orando como debe de ser, se está perdiendo estos beneficios. Está perdiendo y tal vez vivirá preocupado porque no tiene esto, no tiene aquello. Soluciónelo orando. Es fácil. Solucione los problemas en oración y verá cómo Dios va a ayudar, cómo Dios va a socorrer en ese momento. Hermanos, tenemos testimonios, nosotros somos testimonios vivos de cómo un momento de oración suple las necesidades. Hasta de lo que no pedimos llega, que nos alegra el corazón. Amén. Aleluya. Tercer beneficio, Hechos, capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea dada a Dios. Hechos capítulo 4, versículo 24 al 31. ¿Cuál es el siguiente beneficio? Bueno, recibimos fortaleza
Si queremos fortaleza a través de la oración, recibimos fortaleza. Mire lo que dice la escritura. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, ponga atención aquí, cuando hubieron orado, o sea, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese es otro beneficio que tenemos al orar, hermanos. Es que recibimos la fortaleza cuando sentimos esa debilidad. Cuando nos sentimos atacados, cuando nos sentimos débiles porque el enemigo está golpeándonos. Hermanos, la oración nos da fuerza. Nos levanta. Mire lo que hizo con los hermanos que estaban ahí. Señor, tú sabes las amenazas que nos tienen los sacerdotes, los fariseos, pero mira, Señor, haz obra maravillosa. A través del nombre de Jesús levanta muertos, haz milagros. Cuando terminaron de orar, hermanos, yo nunca he visto la tierra temblar después de orar. Sí he vivido de algunos temblores por causa del volcán, de algún volcán de Guatemala, pero por orar quisiera verlo, deseo verlo, deseo que esto suceda, pero sobre todo que suceda lo que pasó después, que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Esto es, hermano, beneficio de la oración. ¿Tiene miedo de hablar la palabra de Dios? ¿Tiene temores de expandir el Evangelio? Llénese del Espíritu del Señor a través de la oración. Fortalézcase. Fortalézcale, siente debilidad, siente que ya no puede, que las pruebas son muy duras, que los ataques de Satanás no paran y no paran. En lugar de salirse del camino de Dios, en lugar de apartarse de Dios, en lugar de decir hasta aquí se acabó, póngase de rodillas, cierre sus ojos y alce sus manos al Señor y dígale cuán angustiado está. Las pruebas que tiene ya no las puede pasar y el Señor le va a dar victoria. El Señor le va a dar fuerza para seguir adelante. Son beneficios de la oración. ¿Cuántas veces, hermano, yo me he sentido angustiado? Muchas veces. Yo me pusiera a renegar y pusiera a pensar cosas, pero voy a la oración. Voy al Señor donde esté, donde sientan la necesidad. A veces vengo al templo, a veces paso por las tardes de mi trabajo, paso un rato a orar acá. Y recibo la fuerza. A veces en la casa, con la familia, y recibimos la fuerza. Hermanos, grande beneficio hay en la oración. Repasemos la oración, beneficio de la oración, porque Dios nos escucha. 2, porque pedimos y recibimos. 3, porque recibimos fortaleza en los momentos de angustia. Yo sé que ustedes en momentos de angustia han orado y Dios les ha fortalecido, ¿verdad que sí? A veces quisiéramos que se quite la prueba, pero es necesaria que esté la prueba.
Porque lo que necesitamos aprender es a vencer la prueba. Entonces Dios, en lugar de quitar la prueba, ¿qué nos da? Fuerza. Fuerzas como las del búfalo, alas como las de las águilas. Cuando tengamos que ir por tierra, vamos por tierra. Cuando tenemos que volar, volamos. Pero el Señor siempre tiene alguna respuesta para nosotros, para vencer el obstáculo. Porque somos atletas que corren legítimamente. Y el atleta, hermano, dice que cuando corre tiene que abstenerse de todo. Esas son pruebas. Esas son pruebas. A veces hay que abstenernos de esto y de aquello por amor al Señor. Y cuando sufrimos, oramos. Qué mejor momento para recibir poder, hermanos. Miren que han inventado los carros eléctricos. Ese carro eléctrico no es como el carro de gasolina, donde quiera va a encontrar donde cargarse. Ese solo tiene ciertos lugares de carga. Suponga que va a un área donde no hay carga, ese carro puede estar chulo y hermoso y puede tener unas pantallotas de lujo allá adentro, porque son hermosos esos carros. Los han visto. No voy a decir nombre, pero son recientes. Tienen unas pantallas como de ese tamaño y todo es digital. No hacen ruido. Todo es eléctrico. Cuestan arriba de $50,000. Y los que los cargan, hermanos, no son gente como nosotros sencilla y corriente. Son gente que tiene mucho dinero. Pero cuando se les acaba la pila, así de bonitos pueden estar. No sirven. Y usted y yo podemos andar con una cháchara allá, pero con gasolineras por todas partes. Para la oración, hermanos, podemos estar como el carro ese, pero si no estamos conectados y cargados en los momentos de prueba, de lucha, hermano, ahí vamos a quedarnos parqueados como adorno, nada más como que fuéramos piezas de museo. Pero la oración nos conecta y nos hace que sigamos y sigamos y sigamos y sigamos. A veces en bajadas, a veces en subidas, a veces en pedregales, como sea. Hay veces, hermanos, que autopista, pero cargados de energía, de poder de Dios a través de la oración. Tenemos que continuar la carrera, hermanos, tenemos que seguir. Y la única manera de fortalecernos es orar. Orar es todo. Yo por eso tengo en mi apellido la palabra oro, porque yo oro. Oro viene de Orozco. Orozco viene de oro, de orar. Orar es la respuesta. Orar es la respuesta para todos, hermanos. Aún el incrédulo, hermano, cuando se siente atrapado y clama, hasta a recibe Dios. Cuando busca, Señor, mira, estoy aquí por mi cabeza, pero sácame, yo sé que me han contado que vives y que eres real. A ver, muéstrame tu poder. Dios no tiene necesidad, pero lo hace. Mande, como Cornelio, exacto. Ajá. Y no necesita ser respondido, pero Dios responde, porque Dios se compadece, porque Dios es misericordioso. Es amplio el Señor en bendecir a la gente. Y la oración, para entender, es el medio de llegar a Dios. No hay otro medio. Mande telegrama a Dios, no. Póngale un post en Facebook, Dios no lo va a leer. Yo no sé, hay gente que pone ahí, Señor, te doy gracias por la vida, en el Facebook. ¿Qué es eso? Tal vez porque no sabe que a Dios se llega a través de la oración. Es el único medio de hablar con Dios, orando. Al Santa Claus le escriben, ¿verdad? Le escriben y ahí se quedan las cartas tiradas. A los reyes le escriben, a los santos reyes. A Dios no, a Dios orar. Es todo, orar. Y fortalece. Cuarto beneficio. Marcos 14:38. El cuarto beneficio de la oración. Esto es muy importante, este beneficio. Gloria a Dios, aleluya. Porque por este beneficio que no es tomado por algunos caen de la gracia de Dios. Pero mire lo que dice pues Marcos 14:28. Alabado sea el nombre del Señor. Dice,
Aleluya. ¿Qué dije? Marcos 14, 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, este beneficio es muy importante para nosotros. Las veces que las personas han caído en algún pecado, llámese el pecado que sea, es porque han dejado de orar. Así de sencillo. No es el fulano, el sultano, el mengano, faltó orar. Porque en el momento de la prueba lo que hay que hacer es orar. Señor, ahí está la prueba. Ayúdeme, Señor, a resistir la prueba. Es muy tentadora. Pero como no ora, cae. Y a la hora de caer, va presa de Satanás. ¿Qué tiene que hacer para salir de ahí? Lo que tiene que hacer lo que no hizo antes de entrar. Orar. No hay de otra. No oró antes de caer en la tentación. Ahora que cayó, para salir de ahí tiene que hacer lo que no hizo. Es orar. Orar. Si ya está en la tentación, ni modo. ¿Qué se puede hacer? No se le puede dar vuelta a la hoja o regresarse el día. No puede. Pero ¿qué puede hacer? Orar para salir de ahí. Tanto orar para no entrar, pero si entra la persona, orar para salir. Clamar auxilio a Dios. Es el único que puede rescatar, es el único que puede salvar. Ni yo ni usted podemos echarle la mano. Pero si no es Dios, no pasa nada. No pasa nada, hermanos. Porque nosotros no tenemos el poder que Dios tiene para sacar a esas personas de ahí, del pecado. Solo Dios los puede sacar. Nosotros podemos clamar al Señor y orar por la persona. Pero si la persona no ora, no pasa nada. Entonces, este beneficio es muy importante para nosotros. Para no caer en tentación. ¿Qué es no caer en tentación? Es vencer al pecado, en otras palabras. ¿Qué clases de pecados hay? Hay muchos pecados. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que el no hacer lo bueno es pecado. No necesito decir palabras o pecados grandes y fuertes. Solamente con decirle que si usted sabe que es bueno y la Biblia dice que es bueno y no lo hace, inmediatamente se convirtió en pecado. Así de simple. Y para no caer en pecado necesitamos ¿qué? Orar. Orar sin cesar, dijo Pablo. Orar sin cesar, porque yo hago rogativas todos los días por ustedes a la iglesia en Roma. El Señor oraba constantemente. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, decía el Señor en su oración. Oraba por los discípulos, oraba por sus apóstoles, oraba por todos. Aunque nosotros no estábamos en ese tiempo, oraba por nosotros. Porque el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo, nos conoció a nosotros y nos predestinó para esta gracia. Así que mientras Él oraba, ya oraba por usted y por mí. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias al Señor porque oraba por nosotros. Gracias a Dios porque no se dejó vencer en la tentación, sino que se mantuvo firme a través de la oración. Y gracias a ello, nosotros estamos en el camino del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y el beneficio número 5, Lucas capítulo 18. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas capítulo número 18, versículo número 13 y 14. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El quinto beneficio y el último de la lista es
para pedir perdón. Para pedir perdón. Cuando nosotros, hermanos, de la mayoría, porque es un 100%, para poder acercarse a Dios después de haber entendido qué representa a Dios, todos tuvimos que haber orado para pedirle perdón. Todos tuvimos que haber orado para pedirle perdón al Señor. Y oramos constantemente porque fallamos constantemente. Pero tiene que saber que en lugar de huir, porque hay personas que sienten que Dios no lo va a perdonar por el pecado que cometió y se van de la presencia de Dios. Sepan, hermanos, que es la oración la que los va a acercar. Dios es amplio en perdonar, es misericordioso, es paciente. Él no quiere que ninguno perezca, Él no quiere que ninguno muera. Por tanto, si alguno llega humillado al Señor, como este hombre publicano que ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que decía: Padre, sé propicio a mi pecador. En otras palabras: Padre, perdóname mis pecados. Soy pecador, pero perdóname, Señor. Y Jesús dice que este fue a su casa justificado, quiere decir perdonado. Porque la oración, hermano, también podemos ir al Señor pidiéndole perdón. No nos alejemos cuando fallamos, vayamos a Él humillados pidiéndole perdón. Aunque tengamos vergüenza, aunque tengamos pena, aunque pensemos que Dios no nos va a escuchar, pero sabemos por el beneficio número 1 que Dios nos escucha. Por tanto, cuando fallamos, vayamos a Él. Señor Padre, yo he pecado, yo sé que he pecado, tú lo conoces, y aunque yo no lo diga, tú ya sabes mi pecado, porque conoces mi corazón, conoces todas las cosas, y antes que la palabra de mi boca salga, tú ya sabes las cosas, Señor. Así que por favor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y usted va a sentir esa paz, esa carga que se va a quitar. Ese peso de culpa que llegó, como que no quería, como que yendo, como que sí, como que no. Después de orar, hermanos, es que después de orar no es lo mismo. Después de orar fervientemente a Dios, después de entregarnos, derramar lágrimas al Señor, de derramar nuestro corazón a Dios, no somos los mismos. Nosotros hemos experimentado, hermanos, momentos de oración hermosos, maravillosos. Grandes maravillas, cosas hermosas que suceden acá cuando oramos, pero cuando oramos de verdad, fervientemente. No solo las oraciones de 2 minutos, Padre, gracias en el nombre de Jesús, amén. No, oraciones fervientes, oraciones entradas hasta el trono de la gracia del Señor. Ah, qué hermoso se siente el cuerpo, el espíritu y el alma. Hermanos, entra uno como gato, sale como león de la oración. Ah, hermano, en el nombre del Señor, uno puede hacerle así al diablo. Cuando después de orar, hermano, uno se atreve a enfrentarse al enemigo, pero sin oración uno corre del diablo. Por eso muchos, hermanos, muchos le tienen miedo al diablo. Pero cuando oramos, hermanos, el diablo puede venir contra nosotros y sus demonios, y lo vamos a resistir y lo podemos reprender en el nombre del Señor, porque estamos revestidos del poder de Dios. Qué bonito es orar, hermano, qué bonito es orar. Yo insto a la iglesia, a los hermanos, a los que nos miran, a los que nos oyen: oren en todo tiempo. Tomen tiempo para orar. Orar solos, orar en congregación. Usted puede orar en su casa solito, sí puede orar, porque la Biblia dice que entra en su aposento donde nadie lo vea. Pero también puede orar en congregación. Es hermoso orar en congregación, hermanos. Orar solito es hermoso. Hermano Leo y yo hemos compartido momentos de oración juntos en varias ocasiones. Qué momentos tan maravillosos, qué momentos de poder, hermanos. Somos bajitos, pero después de la oración, no, hermanos, salimos pero musculosos espiritualmente. De verdad, hermanos. Así que insto a la iglesia a orar en todo tiempo, a acercarse a Dios en todo tiempo. ¿Tiene beneficios la oración? Claro que tiene beneficios. ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Para qué seguir padeciendo? ¿Para qué seguir flacuchentos? No, anímese, fortalezcase en el Señor. No se deje del enemigo.
El enemigo va a llegar a usted, a sus oídos, y va a empezar a meterle cizaña y mentira. Repréndalo en el nombre del Señor, pero para ello tiene que estar bien orado. Ore para poder tener autoridad y reprender al enemigo. Si no, va a salir como aquel Simón el mago, que dice que los demonios lo desnudaron. No, los hijos del profeta, ¿no? Los desnudaron. Los hijos de Bar Jesús. Sí, cierto, corregimos acá. Fueron desnudados, sí. A Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, pero nunca te he visto orando. No vienes cargado con poder de Dios. Y los cachetearon, los avergonzaron, hermano. Ajá, desnudos. Qué vergüenza, hermano, salir desnudos entre una multitud allá, solo por querer presumir lo que no había. No, hermanos, llenémonos del poder de Dios a través de la oración. Usted sabe que tenemos que orar. Sabe que tenemos que orar. Únase a las oraciones los domingos, únase a la oración, hermano. 30 minutos, ¿qué son 30 minutos, hermano? Hay momentos de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas. Hay quienes no soportan orar 10 minutos. Y a los 10 minutos ya no saben ni qué. No saben ni qué decir, no saben ni qué hablar. Es porque se está perdiendo, no conoce lo que significa orar. Yo insto a orar, hermanos. A orar. Ore por usted, ore por sus hijos, ore. Ahí está la respuesta en la oración. Que los hijos andan por aquí, que andan por allá, hermano. Ore. No tiene otra cosa. No lo lleve al psicólogo, no lo lleve al psiquiatra, no lo lleve allá al consejero, al brujo, a echarle una limpia porque necesita una limpia a su hijo. No necesita eso, necesita oración a Dios. Y Dios va a dar su respuesta. Pídale a Dios que lo fortalezca mientras pasa la prueba y que la atienda en su oración. Gloria de Dios. Lucas, termino con esta cita bíblica, Lucas 18. Alabado sea el nombre del Señor. Lucas 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren esto. Jesús les enseñó una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Porque a veces queremos empezar bien la oración y a los 3 días ya no. No, es constante. Si hoy se propone usted, si no tiene una vida de oración, si hoy se propone, hoy voy a orar porque la palabra dice que tengo beneficios. Bueno, hoy, mañana, pasado, y no desmaye. No desmaye, porque el diablo va a hacer lo posible para que no ore. En el momento que va a estar orando, le va a entrar un cosquilleo, una rascazón, le va a picar la espalda, los pies y de todo. Porque el diablo ahí va a estar. Le entra una llamada que se murió el gato, que está llamando a la puerta, que pasa una ambulancia, lo que sea, hermano. Lo inimaginable va a pasar cuando se determine orar. Pero en ese momento usted diga: Señor, yo estoy en oración ahorita. Pase lo que pase, si se cae el mundo, Señor, yo estoy orando. Usted me va a tener seguro acá. Va a tener segura mi familia. Y así va a ser. Porque si corta la oración, Satanás va a decir: ya sé por dónde entrarle. Y otra vez que va a orar, le va a hacer lo mismo. Y otra vez lo mismo. Hasta que deje de orar. Y el Señor reprenda al diablo por esas artimañas. Pero usted ore, hermano, ore. Entonces leemos Lucas 18, pues, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice el versículo número 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella una ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia.
pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Por eso es la constancia de la oración. El Señor en esta parábola enseña el juez injusto que no tenía temor de Dios, pero por la insistencia de aquella viuda, el estar ahí todo el tiempo, hazme justicia, dijo el juez, es que ya me es cansada esta mujer, mejor le voy a responder porque ya me tiene cansado, no sea que después vaya a resultar lo peor. Y le hizo justicia. Entonces el Señor dice, ¿acaso Dios no es injusto? Dios es justo. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Esto quiere decir, ¿acaso Dios no va a responder a sus oraciones? Claro que las va a responder. Claro, si un juez injusto respondió a la petición de una viuda, un hombre que no conocía a Dios, ¿cuánto más Dios no atenderá nuestras peticiones? Hay oraciones que no han sido contestadas. Siga orando, siga orando, siga orando. No se canse. Porque hay oraciones, hermanos, que no se atienden ni 1 año ni 2 años. Dios sabe el tiempo. Hay un hombre que pidió al Señor 3 veces y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. ¿Qué quería decir eso? Oye, Pablo, tú sigue pidiendo, tú sigue confiando, tú sigue creyendo, tú sigue trabajando, tú sigue en lo que tú tienes que seguir como hombre de Dios. Este asunto tiene respuesta. Tú enfócate en lo más importante. Bástate mi gracia, bástate lo que has recibido. Tú sigue adelante. Hermanos, hay veces que usted se sentirá, hoy no recibo respuesta. Usted siga sirviendo a Dios. Siga sirviendo a Dios. Al final se va a dar cuenta que ni falta le hacía, porque hay otras cosas en las cuales preocuparse mucho más importantes. Y no cese de orar, pero lo hace, hermano. Hágase propósito de orar. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Aleluya. Y vamos a orar en esta hora. Vamos a orar al Señor. Usted quiere pasar aquí al frente a orar, pasa al frente a orar.